Bien, doctor, tocamos en la parte inicial los cambios climáticos, el calor, las consecuencias de cómo reaccionamos equivocadamente, de cómo usamos cosas que no debemos usar. Pero vamos a algo ahora que no vamos a decir que sea más importante, pero por lo general puede derivar en consecuencias peores, que es los problemas respiratorios. Ahora, recientemente hemos recibido una alerta por parte de voces autorizadas, porque no es que lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo lo que se supone que son calificados para hablarnos de eso, llamando la atención de una manera, yo diría, no sé, dramática, ante qué puede suceder. Díganos de eso, doctor, ¿qué es lo que hay en eso, la verdad? Mire, justamente cuando salió el comunicado de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, yo llamé a la doctora Evangelina Soler, que es pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, y le pregunté, ¿Estuvo doctora, aquí con nosotros? Sí, yo le pregunté a la doctora Soler, ¿realmente ese comunicado qué es lo que expresa desde el punto de vista de lo que es la sociedad? Tratando de buscar, porque la realidad es que un país que se encuentra en este momento todavía en lo que se ha llamado el estrés post-COVID, que es esa secuela que ha quedado después del coronavirus, que hay gente que si le tosen o le estornudan al lado brincan y se asustan, gente que todavía no está durmiendo bien, personas que todavía cuando hablan del COVID se acuerdan de su papá, de su mamá, de un tío, de un hermano, de su esposo, de su esposa, que falleció de coronavirus, porque recuerden, estamos hablando de una enfermedad que mató 7 millones de personas, y que en República Dominicana le quitó la vida a 4.500 gente, independientemente de que hay algunos médicos y comunicadores de que esa cifra lo minimizan. Solamente se murieron 4.500 personas, señores. El Porque problema lo comparan quizás con otro tipo de muerte que quizás son más, por ejemplo, como la muerte por alcohol, por accidente, equivocadamente, porque son dos cosas diferentes. Sí, porque el problema era lo que estábamos diciendo, al que se le muere su mamá por coronavirus, o se le muere un hijo o una hija por coronavirus, ese 4.500 que decimos, toma un matiz completamente diferente. No pudo ni siquiera acercársele, claro, para hacer su duelo, para abrazarlo. Pudo no velarlo. Señores, hay personas en Estados Unidos que se despidieron de sus familiares con una tablet. Vieron la última vez a su mamá, a su papá, con una tablet, y después de ahí cremaron a su familiar. Wow. Y no pudieron hacer ese duelo que se hace regularmente, que incluye la parte del velatorio. Que eso deja una secuela de intranquilidad y de ansiedad mental, entonces, a veces más peligroso que la misma patología física. Ya usted lo dijo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno evalúa todo este proceso, quizás la forma como la Sociedad de Neumología envió el comunicado o cómo se difundió, porque el contenido creo que no era mala la información que estaba brindando. Vamos a analizarla. Decían que había un incremento de casos de coronavirus, influenza A y B, porque estamos acostumbrados a influenza A, pero también ahora hay un incremento de los casos de influenza B. Y hablaba de la presencia también de virus sincitial respiratorio. ¿Qué virus, perdón? Sincitial respiratorio, que es otro virus que produce también manifestaciones. ¿Puede decirlo en un lenguaje llano qué es sincitial? No, el virus sincitial respiratorio es simplemente un virus que produce cuadros respiratorios igualito que la influenza y el coronavirus. Y que también produce cierto grado de mortalidad o de complicaciones en pacientes, sobre todo de edad avanzada. ¿Es contagioso también? Es contagioso igualito, por la misma vía. Si alguien enfermo tose o estornuda, esas secreciones pueden transmitirlo. Esa misma información ya el Ministerio de Salud Pública lo había brindado en varios boletines. Número 2, hablaron de que había que tener cuidado con el uso de mascarilla y protección, lavarse las manos, etcétera, cuando usted fuera a visitar lugares donde pudiera ocurrir algún tipo de contagio. Me explico, si usted iba a ir al médico y usted era una persona que tenía 70 años y usted sabe que en ese sitio donde va a estar, va a haber personas que van a estar tosiendo y van a estar mocosas y van a estar enfermas, y usted tiene 70 años. Y hay un caldo de cultivo de bacterias y de virus ahí permanente. O va a visitar a alguien al hospital. Póngase su mascarilla. Ese tipo de cosas no es malo. El problema fue cómo se difundió el mensaje, porque sabemos que hay personas que también ganan cuando este tipo de eventos simplemente se da y esta alarma se genera y se crea. Diría una gente, ahí lo dijo. Bueno, entonces, por último, ellos hacían el llamado a las autoridades de que se tratara justamente de buscar algún tipo de accionar frente a esto. Yo no veo nada malo, simplemente veo la forma como se difundió, que es lo que siempre he criticado en algunos momentos,
de que la información es buena, la información es correcta, pero la forma como se brinda a la población, a las masas, sabemos que puede tener cierto grado de problema. Balcácer, ¿cuál es la situación real de los casos de coronavirus? Bueno, la semana anterior los casos de coronavirus estaban cerca de un 4%. Eso significa que de cada 100 personas que se estaban haciendo la prueba, 4 estaban saliendo positivas. Eso es un número que todavía es manejable. Tenemos que recordar aquellos momentos en los cuales tuvimos una positividad de coronavirus cercana al 40%. O sea, de cada 100 pruebas que estábamos haciendo, y de ese 4%, casi la ¿cuáles mitad requerían internamiento? Ese es el otro asunto. Okay. Balcácer, ¿las personas están llenando las emergencias o las consultas de coronavirus? La respuesta es que no. Sí se están viendo más personas que en meses anteriores. Eso es real. Pero no tenemos las consultas abarrotadas de pacientes, las emergencias que no pueden funcionar, porque nada más se está viendo coronavirus como si lo teníamos en el pasado. No es verdad que tenemos las unidades de COVID llenas de personas o en cuidados intensivos cerrados porque tenemos 5 pacientes con COVID, todo en ventilación mecánica como en el pasado. Esa no es la realidad. Reconocer que en República Dominicana tenemos 6,5 millones de personas con 2 dosis de la vacuna y que además le da COVID muchísimas veces. Claro. Pero tenemos que es la mejor de la vacuna. Claro, pero tenemos 2,5 millones de personas que tienen 3 dosis de la vacuna, que es un esquema completo. O sea que estamos hablando de que estamos en un escenario completamente diferente al pasado. Pero Balcácer, ¿de dónde surge esta preocupación? Bueno, que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, dan al mundo el siguiente mensaje. Se acabó la emergencia del coronavirus. Y cuando a gente le dijeron, se acabó la emergencia del coronavirus, ¿qué entendió la gente? No, que se acabó el coronavirus. Estamos libres. Y la realidad es que muchas personas no leyeron después del punto y seguido. ¿Y qué decía el punto y seguido? El punto y seguido decía, y entonces al evitar o al no declararse ya o finalizar la emergencia, el coronavirus queda como una enfermedad endémica. ¿Qué significa endémica? Que es igualita que el dengue. Que aquí en República Dominicana toda la semana, todos los meses, todos los años tenemos dengue. En República Dominicana y en todas partes del mundo, toda la semana, todos los meses, todos los años, vamos a tener coronavirus. La ventaja, la variante que está circulando ahora no es una variante nueva. Es una variante que está desde junio del año pasado, de finales de junio del año pasado. Lo que pasa es que siempre quedan personas susceptibles que van a enfermar. Pero fíjense cómo en una casa le ha dado coronavirus a un grupo de gente y a otros no. Es más, en este momento yo conozco más personas que tienen influenza que coronavirus. Por eso, en este momento, si alguien tiene un cuadro respiratorio y me llama, yo le mando a hacer influenza y coronavirus. Le mando a hacer las dos cosas. Porque la realidad es que estamos viendo más influenza, tanto A como B, más que coronavirus del 2019. Y eso no quiere dejar dicho que no hay casos de coronavirus, no lo voy a minimizar, hay casos. Pero la realidad es que tenemos que comenzar a vivir con ese proceso. Hay un tema... Los síntomas, doctor, en la actualidad de ese coronavirus hoy en día son... Es igualito. También es que han tirado un reguero de comunicados apócrifos que son mentiras, un reguero de embute por ahí. Primero sacaron un comunicado diciendo que iban a volver a poner la mascarilla de manera obligatoria. Me tuve que comunicar con el ministerio porque me asombré. Tiraron una vaina hasta con números de resolución y de todo. No sé si lo vieron. Y cuando llamé al ministerio, porque no trabajo en el ministerio, pero conozco varias personas, me dicen que eso es mentira, que eso no es real. Pero después de ahí, sacan un comunicado diciendo que todo el que iba a viajar se iba a tener que poner mascarilla también. Señores, dejen de estar inventando tanto, que eso lo único que genera es miedo y temor en una población que, como dijimos anteriormente, ya está viviendo ese espacio post-estrés de salir de una pandemia que, repito, mató 7 millones de personas. Vamos a tratar de tener un poquitito de respeto para esas personas que todavía se encuentran en duelo y que posiblemente nunca van a poder superar. Y lo que le iba a decir, maestro Atala, es que en un futuro usted va a tener que invitar a alguien justamente para hablar de esos eventos, de lo que ha sido la post-pandemia y qué pudiéramos esperar, porque estamos observando un incremento, por lo menos en los suicidios, un incremento en la violencia, que posiblemente se pudiera deber a esa secuela de lo que hemos vivido. Yo he tenido aquí, doctor, déjeme decirle, yo he tenido aquí muchos invitados interesantísimos también para tratar precisamente la parte de la secuela de salud mental que ha dejado la pandemia, que yo particularmente digo,
que es más preocupante y más consistente la continuidad de ese daño que los propios daños específicos, físicos, patológicos, de la pandemia. Porque sabemos, tengo un problema tal, bueno, Y y busco sabemos cómo ayuda, atacarlo. claro. Pero cuando este lío aquí en la cabeza son muchas cosas, usted lo dijo ahora, Claro. los suicidios, la depresión, una cantidad La de cosas. violencia que estamos viviendo en estos días. La intolerancia. Ahora, doctor, volviendo al tema de la influencia A y B. Sí. De esas dos partes, usted dice que la gente siempre se concentraba en la A, En la A, claro. y dejaba la B a un lado. A un lado, claro. ¿Cuál de las dos requiere o da unos síntomas más fuertes o requiere de un cuidado mayor? Mira, las manifestaciones de la influenza A y la influenza B tienden a ser generalmente incapaces uno como médico de diferenciar. Okay. Lo que sí podemos apreciar es que las personas que están presentando influenza en estos días están presentando cuadros febriles bastante altos. Son personas que están haciendo 39.5, 39.8, casi 40 grados de temperatura. Y además de eso presentan un dolorcitos de garganta sin grandes manifestaciones de estar moqueando, de estar tosiendo, sino que más que nada están presentando molestias en el cuerpo. ¿Y también tiene imposibilidad Y respiratoria? repito, lo que pasa es que la imposibilidad respiratoria de la influenza puede ocurrir, y puede ocurrir generalmente, y al igual que todos los procesos respiratorios, generalmente en los extremos de la vida, en los más jóvenes Claro. y en los adultos mayores, pero también puede tocar a las embarazadas. Y por eso el proceso de vacunación de la influenza, que ocurre todos los años en el país a partir de septiembre, octubre, es importante que, dado lo que estamos en este momento observando, usted planifique para septiembre, octubre, vacunarse usted y vacunar a toda su familia, sobre todo a los más susceptibles de presentar formas graves. Bien, doctor, vamos a nuestra segunda y última pausa para continuar hablando sobre esa última parte y otras cosas que sabemos que usted nos puede traer y llevar a nuestro público televidente.